hermanos, quiero poner en práctica algo que algunos de nosotros, como bien saben, estuvimos en un taller de predicación el lunes y el martes. Y no siempre es necesario hacer como un reencuentro de lo que venimos estudiando, pero quiero hacerlo con ustedes. Para eso, quiero que el pasaje que nuestro hermano Fabián nos enseñó el jueves pasado fue Santiago, de capítulo 5, del 7 al 11. Y yo quiero que en 1 o 2 minutos, les voy a dar tiempo, quiero que lo lean rápidamente, ojéenlo, pero busquen qué palabras, qué ideas se repiten antes de llegar al versículo 12 que nos corresponde. Entonces quiero darles a ustedes rápidamente un minuto y medio. Esto es una escuela, entonces no es un sermón. Pueden también hacer preguntas. Siempre me gusta decir eso. Gracias, Padre. Bueno, por ahí la escuché. ¿Qué palabras se repiten? Paciencia, ¿cierto? Hay otra. Ahora, la pregunta sería, ¿paciencia es la idea principal? Nos está diciendo que seamos pacientes, pero la idea principal es netamente y el objetivo es ser pacientes. Hay otra idea que se repite. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Hasta la venida del Señor. O sea que está por encima de la paciencia, el bien supremo es que no simplemente seamos pacientes con nuestros hermanos o con nuestros hijos es la paciencia que, a pesar de que obviamente vamos a estar con todos nuestros hermanos y todas las cosas en nuestra vida, está hablando de una paciencia de esperar en el Señor. Ahora, entonces, ¿cómo? Ya el juez está a las puertas y evidentemente, y es claro, quién es el juez que está a la puerta. Exacto, entonces hay un juicio venidero, hay una venida de parte de él y toca estar allí. Entonces vemos que por medio de la repetición podemos entender algunos énfasis que quiere hacer el autor. Rápidamente, dice, hermanos míos, tened paciencia, ¿cierto? El versículo 8 dice, también vosotros pacientes. El 9, miren que no dice pacientes, sino dice, hermanos, no os quejéis. Pero yo estaba meditando sobre eso. Cuando uno no es paciente, ¿qué es? Impaciente. Te adelantaste. Y cuando uno es impaciente, ¿qué brota de nuestras palabras? ¿Bendición? Por lo general es quejan, ¿cierto? Entonces cuando dicen no se quejen los unos con los otros, de alguna otra manera estaba pasando algo que los que estaban allí, los receptores de esta epístola, podrían estar siendo impacientados por lo que estaba sucediendo. Seguramente la opresión de los ricos que ya estudiamos anteriormente con nuestro hermano Wolfram. Y sigue diciendo, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción, la paciencia. Entonces no solamente nos habla acerca de la paciencia esperando a nuestro Señor, sino que también esa paciencia tiene que ser vivida. ¿Y cómo se debe vivir? Bueno, miremos los ejemplos. Y nos habla de Job y los profetas y todo lo que nos enseñó nuestro hermano Fabián. Ahora, en la noche de hoy, se nos dice, y quiero leer con ustedes nuevamente, pero sobre todo, gramáticamente, en la sintaxis de esta estructura, de esta oración, ese pero sobre todo, ¿qué rol juega? Hay un énfasis superior, ¿cierto? Y también podría ser que es un conector, que está concluyendo algo de una idea que viene y la está enlazando con lo que va a decir. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis.
ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. La evidente conexión que podemos entrelazar entre vivir pacientemente y esperar a nuestro Señor Jesucristo es vivir también honestamente y en integridad. Quizás, como le dije ahorita, la opresión de los ricos, como fue narrado al inicio del capítulo 5, se veían tentados a quejarse los unos con los otros, incluso con juramento. Ahora, me gusta utilizar la palabra de Wolfram cuando él dijo, vamos a comenzar a escarbar o excavar, dijo. Escarbar. Entonces, de aquí en adelante pretendo es, habiendo entrelazado nuestro pasaje anterior con este, porque no los podemos separar, porque dice sobre todo. Quiero proponerme a contestar algunas preguntas que yo me hice durante mi estudio y es, ¿qué entendieron los receptores de la carta cuando leyeron esto por primera vez? ¿Cuál era su contexto y por qué lo dice Santiago? ¿Qué significa jurar? ¿Está prohibido rotundamente? ¿O qué tipo de juramento está prohibido? ¿Qué condena Santiago? Y por último, ¿cómo debemos usar nuestras palabras de tal manera que glorifiquen a Dios y también guarden nuestras reputaciones, o nuestra reputación como embajadores de aquel que nos ha salvado? Y para ello, rápidamente, quiero simplemente hablar un poco del contexto, porque creo que es necesario entenderlo. Ya hemos visto repetición, ya hemos visto algo de conectores, todo eso lo vi el lunes y el martes, pero también el contexto, y estuvimos viendo el contexto literario. Para los que estudiaron saben exactamente de lo que estoy hablando. Ya vimos un poco acerca de la narrativa, pero también es necesario un contexto histórico. Y lo primero que quiero decir es que quienes reciben esta carta son unos cristianos cuya influencia, herencia viene de los judíos. Eran mesiánicos, eran personas que habían crecido yendo a la sinagoga los sábados y que seguramente pues ya conocían del Señor, se congregaban los domingos y todo lo demás. No quiero ampliar mucho en eso porque ya sucedió, entonces no voy a redundar. Y para los que toman apuntes, me imagino que ya tienen casi todo listo el comentario bíblico de Santiago 5. Pero lo importante aquí, y quiero que ustedes tengan en mente, es que la audiencia a cual le escribe Santiago y que no podemos dejar a un lado, es que eran ampliamente influenciados por el pensamiento y la filosofía judía. ¿Y por qué eso es relevante para nuestra enseñanza? Porque es que había unas falsas, no puedo decir que todo lo que los judíos enseñaban era falso, pero sí habían ramificaciones del judaísmo y sí habían enseñanzas que ya se categorizaban, ya estaban en la sociedad como algo que es, pero que era parte de la tradición, pero no estaba en las escrituras. Más o menos como lo que nos pasa en nuestro contexto católico romano. Hay cosas que se dan por sentado por tradición y que debe ser así porque es la tradición, más no por la Biblia. Y este tema de los juramentos hace parte de esa tradición judaica. Los judíos solían tomar a la ligera el juramento. Y no solamente la tomaban a la ligera, y ahorita les explico por qué, sino que también la subdividían y la categorizaban. La categorizaban como los juramentos obligatorios y los juramentos no obligatorios. Ahora, ¿qué me refiero con esos dos términos? A la cual históricamente están ahí plasmados. Los judíos, cuando era un juramento obligatorio, era porque el nombre de Dios explícitamente estaba puesto allí. Es decir, que si yo como judío juraba en el nombre de Dios, o sea, sí o sí tenía que cumplirlo, porque sé
que estaría usando el nombre de Dios en vano y acarría juicio para mí, porque estoy poniendo a Dios como testigo siendo algo falso. Entonces tenía que cumplirlo. El juramento no obligatorio es cuando el nombre de Dios no estaba explícito, pero de alguna otra manera podía poner y adornarlo con cosas santas como Jerusalén, Sión, los cielos, toda la creación, la tierra, pero no podía mencionar Dios. Entonces, esa era la tradición que se podía ver dentro del judaísmo. Si tú decías el nombre de Dios, tenías que cumplir. Si no lo decías, podías faltar a ello, que tranquilo que no acarreas condenación. Por eso es que se nos dice al final, acarreas condenación. Y no solamente lo dice Santiago, sino lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Levíticos 19:12, para los que notan, no tienen que buscar, voy a leer 3 pasajes del Torá. El primero está en Levíticos 19:12, para los que apuntan. Dice, no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. La ley prohibía el juramento falso en el nombre de Dios. Es decir, que lo que ellos decían acerca de esa ley obligatoria es cierto. O sea, yo no puedo, y mis amados hermanos y niños, especialmente me preocupan los adolescentes que están en el colegio, donde es muy ligero decir, te lo juro por Dios que hice la tarea, profesor. No juren. Lo he vivido. Y he escuchado a ellos que cada ratico se juran. Pero también va para todos. No juren en el nombre de Dios, cuando es en vano. Bueno, Números 32. Cuando alguno hiciera voto a Jehová, o hiciera juramento ligado a su alma, con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esto es lo que hace el juramento. Te liga tu alma a cumplir lo que has jurado. Deuteronomio 23:21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará. ¿Quién lo demandará? El Señor. Jehová tu Dios de ti. Y sería pecado en ti. Entonces el judío sabía que si levantaba juramento a Dios era obligatorio. Tenía que cumplirlo sí o sí. Ahora, como las personas no querían cumplir ese estándar de tener que cumplir, se iban por la tangente. Como dijo el pastor Alejandro que día con una pregunta de una hermana muy querida. Se fueron por la tangente. Y para eso, y eso es lo que quiero también, hablando de eso en nuestro contexto, no es el contexto bíblico, sino ya sería un contexto donde se le llama referencia cruzada. Y quiero, para ilustrar esto y cómo ellos se iban por la tangente queriendo jurar y pensando que salían con la suya, el Señor mismo les dice que no. Mateo 5, versículos 33 al 37. Yo los leo por temas de tiempo. Además, esto es el Sermón del Monte. El Señor le está hablando a sus discípulos, no a los 12, a una gran multitud. Y los 12 estaban allí. Además, habéis oído que fue dicho por los antiguos. Habéis oído, es decir, la tradición judía, ¿cierto? Cuando le dice habéis oído, estamos hablando de esa tradición. No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Ahora analicemos esto. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Rápidamente uno podría decir, oye, eso es cierto. Pero, ¿qué hay de malo allí? Que le cambian una palabra. Y es que no dice no jurarás, sino que dice no
perjurarás. Es decir, no darás falso testimonio, sino que cumplirás. Entonces, eso era lo que estaban diciendo en la tradición. Veamos el contraste con lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Por un lado, la tradición dice, no jures falsamente. Es decir, que si tú juras, verdaderamente puedes jurar. La tradición decía, no puedes jurar falsamente. Es decir, que no hay una prohibición. Y un ejemplo así que se me ocurre es, por ejemplo, si no hubiese reja en la ventana, yo podría decir, no salgan por la ventana, no perjurarán, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no puedan salir por la puerta. Deja la puerta abierta al juramento. Mientras que el Señor cierra la ventana y cierra la puerta. Él dice, no juraréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Entonces fíjense lo que hace el Señor. Él va a derrumbar la tradición judía. Los judíos no juraban por Dios, pero sí juraban por Él. Pero Él dice no, porque es que cuando juran por el cielo, también están jurando por Dios, porque Él dice, porque es el trono de Dios. Dice, ni por la tierra, y eso incluye todo lo creado, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, es decir, ni tus cabellos son tuyos, es lo que le estaba diciendo, son del Señor. Porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Algunos intentan, pero no pueden. Pero sea vuestro hablar, sí, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. En primera instancia, el Señor nos da claridad de la malevolencia que había en la tradición al poder decir, puedes jurar con tal y siempre y cuando de que no jures por Dios. Por otro lado, hay una sentencia más fuerte y voy rápidamente, Mateo 23:16, y dice, ay de vosotros, guías ciegos, Mateo 23:16, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Entonces pareciese que incluso siguieron subdividiendo el juramento. Ya no es del templo, sino por el oro que hay dentro del templo. Y él dice, insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. El mismo ejemplo. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está en él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que él lo habita. Dando a entender que está jurando también por Dios. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, por lo cual que está sentado en él. En pocas palabras, nuestro Señor Jesucristo está derribando lo que los judíos habían puesto como algo canonizado bajo la tradición y era que se podía jurar. Estos dos ejemplos nos derriba esa tangente que les he venido hablando y la cual el Señor condena y que seguramente su hermano escuchó numerosas veces y que ahora lo plasma también inspirado por el Espíritu Santo en la epístola que estamos estudiando. Lo que se está condenando no es netamente un juramento, porque también vamos a ver que el juramento también es legítimo. Abraham juró, y ya lo vimos, con aquel rey que apareció misteriosamente, y más adelante va a seguir jurando, o va a hacer jurar a su siervo. Y más adelante Isaac va a jurar, y David va a jurar. Y vamos a ver que hay juramentos. Es más, incluso en la ley de Moisés también se nos habla acerca de cuándo se debe jurar y cuándo no. Lo que se está condenando aquí es ese juramento
sin la capacidad de discernir lo que realmente es, lo que te lleva a jurar livianamente, ligeramente, sin saber las consecuencias que acarrea. Jeremías 4, 1, 2 es un ejemplo del juramento que así se debe hacer. Y no voy a extenderme mucho. Y dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quieres de delante de mí, si quitases de mí tus abominaciones, y no anduvieres de aquí para allá, y juraréis, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarían. Ellos podían hacer un juramento, pero ese juramento tendría que estar bajo esas tres, no sé si decir premisas, la verdad, juicio y justicia. Lo cual me lleva a una pregunta. O puede llevarlos a ustedes a una pregunta. Entonces, ¿puedo o no puedo jurar? Porque aunque no pueda leer todos los versículos, la Biblia también habla acerca del juramento. Pero aquí, tanto en el Sermón del Monte como lo he leído, y en nuestro texto se nos dice, no juraréis. Y viene siendo algo muy similar a lo que vimos hace unos jueves con el no juzgar. Se nos prohíbe no juzgaréis, pero también nos habla de que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Y también textualmente Cristo dijo, juzga con justo juicio, San Juan. Entonces, no hay una contradicción, aunque aparentemente pueda hacerlo. Estamos hablando de dos cosas distintas o acciones. Y es lo que vemos aquí con el juramento. Hay momentos para jurar, hay momentos donde no. Y más adelante vamos a ver que lo que Santiago, el énfasis de Santiago en este versículo es que tú sí sea sí y que tú no sea no. No es tanto el jurar o no, sino que seas una persona de palabra, que es a lo que apunta Santiago y al corazón de los individuos que estaban recibiendo esta epístola. Y yo me hice una pregunta, ¿por qué hay una prohibición entonces? Y yo escribí, sencillamente ellos tenían que validar que su palabra tenían que validar su palabra con juramento. Y yo me atrevo a decir que esto también se podría incluso dar, o se estaba dando en la iglesia a la cual le escribe, lo cual también prohíbe o era inaceptado. Él ya habló numerosas veces acerca del hablar y el proceder de ellos. En Santiago 1:19, ¿qué dijo? Por esto, amados míos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En el 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ¿cómo saben? Sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y hay muchos más, leo solo dos más, en Santiago 3, 8 y 10. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleva de veneno mortal. Y dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Y dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Sí están entendiendo un poco por qué llama al no jurar? Yo quisiera saber si hay alguna pregunta antes de seguir con nuestro estudio. A veces no quiero de pronto que se vea tanto sermón. También. Sigamos entonces. Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Debo decir que hemos llegado al clímax de este versículo. Ustedes dirán, un solo versículo y aquí Juanqui hablando tanto acerca de... Pero bueno, estamos escarbando.
Y el énfasis, como les dije, no es tanto en jurar o no jurar, sino en la validez de tus palabras y de tu proceder. Y por eso digo que es el clímax, que tu sí sea sí y tu no sea no. Más allá de un juramento, hay una apelación muy fuerte, y no solamente aquí, sino a lo largo de la epístola, la línea melódica. Ya saben que los que estuvimos ahí saben de qué estoy hablando. Muy fuerte para los creyentes. Y deseo que todos aquí también la lleguen a comprender. Existe una línea melódica en esta epístola. Hay un tono único en ella que quizás no se vea reflejada en otros escritos, porque precisamente tiene una línea melódica. Los músicos sabrán que toda canción tiene una línea melódica que es como la identidad, la huella digital de una canción que no la tiene otra. Esta epístola, de alguna otra manera, dentro de su línea melódica, está apelando a que nuestro proceder sea coherente con nuestra fe. Nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro pensar y todo lo que hacemos, devoción en acción, debe ser conforme a la palabra de nuestro Dios. Que no solo seamos oidores, sino que también seamos hacedores. ¿Y no creen que eso es muy pertinente en una epístola cuya línea melódica es el obrar la fe viva? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado con personas que livianamente te prometen, dicen esto, lo otro y siempre incumplen? ¿No lo han visto? Espero que no, digo, hayan visto, no digo, espero que no sean ustedes. Porque es muy común. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que se ve hoy en día en el siglo XXI también se veía hace 2000 años. Porque es que es un problema del corazón del hombre. Es el pecado que mora en ello. Está apelando y nos llama a una integridad, a una honestidad de nuestra lengua. Mis hermanos, Dios nos llama siempre a hablar con la verdad. Que nuestra vida se caracterice por una integridad en nuestras palabras y que nuestro obrar sean testigos de ella. Que nuestra promesa sea así y sea respaldada por nuestra buena conducta. Y que nuestra promesa no sea respaldada por nuestra conducta. No. Un ejemplo muy claro y cotidiano para los padres de familia. No puedes salir. El padre le dice a su hijo y su hijo sale. Si el padre no hace nada sobre ese actuar de su hijo, ¿qué va a pensar el niño? Ese es un caso cotidiano y hago la pregunta al público. ¿Qué pasa cuando un padre dice algo, su hijo hace lo contrario y el padre no lo corrige? ¿Será que el padre está diciendo que su sí es sí? ¿O será que el padre está diciendo que su sí es no? Es lo que está interpretando el niño. Está perdiendo autoridad, de Estás cierta perdiendo manera, autoridad. ¿Por qué? porque no estás siendo fiel a lo que le estás diciendo. Listo. Exacto. Si yo les digo, mis hermanos míos, yo el domingo les voy a dar cada uno 50,000 pesos. Y me salió igual. Sí. Listo, ustedes se emocionan, chévere, voy a tener para almuerzo, voy a poder invitar a alguien. Y yo llego el domingo y les digo, ay no, no puedo, pero se los traigo el próximo domingo. Al fin y al cabo, de tanto decir que les voy a dar 50,000 pesos, Ángel, ¿qué va a pasar? ¿Voy a perder qué? Credibilidad, autoridad. Y así, esos son tan solo ejemplos banales, pero que se dan en nuestra cotidianidad. ¿Cuántos de nosotros
hemos caído en eso, que decimos algo, te digo algo y no cumplimos. O cumplimos justo en el momento. Mi hermano me invitó a almorzar, listo, te confirmo. La noche anterior también te confirmo. Y a las 12 de ese día, mi hermano, no, ya no. Se ríen porque de pronto les ha pasado. Pero la realidad, mis hermanos, es que estamos llamados a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Si Dios quiere. ¿Cómo? Que eso nos devuelve al estudio que hicimos hace unas semanas, donde no podemos asegurar algo que se puede salir de nuestro control. Por eso debemos decir, si Dios quiere, sí te acepto la invitación, sí nos vemos mañana al mediodía, si Dios quiere. ¿sí o Claro, no? claro. Bueno, es una buena observación. No es lo mismo decir, listo, acepto el almuerzo, es mañana, y pueda que sí ocurra algo, incluso a último momento. Y eso se puede dar. O sea, ¿quién quita que uno le dé apendicitis y tenga que ir al hospital? O sea, hay cosas de fuerza mayor. Bueno, un ejemplo drástico, pero lo que yo quiero decir es que, bueno, lo que sí quiero decir es que teniendo la potestad de rechazar eso, o de poder advertirle con tiempo, o que realmente no va, pues es mejor decirlo. Obviamente, siempre cuando el Señor quiere, está sujeto aquí. Aquí está más ya hablando, apelando a la actitud del corazón. Hermano, ¿y no será posible que en esa misma dinámica que tú estás narrando, al menos ahora que pusiste ese ejemplo de alguien que está prometiendo algo constantemente y pierde credibilidad, ¿no será quizás en ese sentido que estos hermanos no tenían credibilidad y tenían que recurrir a estos juramentos para que... Bueno, entraríamos en un terreno especulativo. La epístola no nos habla de eso. Lo que es cierto es que viene acerca de que se estaban quejando los opresores, hay una amonestación a los ricos de que no opriman a los pobres. Santiago le da aliento a los pobres de que no estén renegando, que sean pacientes, que esperen el juez justo, que hay un juicio, y después les dice no estén jurando. Podríamos intuir que algo estaba sucediendo con el juramento. ¿Cómo? ¿O no? ¿O simplemente lo quiso meter Santiago allí? Ya, el imperativo está, no juréis. Pero para contestar la pregunta, no te podría decir porque entramos en un terreno especulativo. Puede que esté sucediendo. Sí, precisamente la escritura es suficiente y entrar a ese terreno de Moisés, que puede ser una opción, pues no nos va a dar más fuerza el texto es suficiente, y si el texto dice no lo hagan, es no lo hagan, que tú sí sea sí, que tú no sea no, es una invitación o no, es una exhortación o una orden, una demanda que Santiago le está haciendo a estos que están dispersos, a algo que no solo estaba pasando en ellos, sino que ya Santiago lo había evidenciado seguramente delante del Señor, porque en el Sermón del Monte se asume que Santiago estaba ahí. Pero más allá de eso, Santiago lo que está dando es el imperativo de que tú sí seas sí y que tú no seas no. Llegar a especular si era que estaba pasando algo o no, pues no es importante, porque al final cuando nosotros aplicamos este texto a nosotros es exactamente lo mismo. No es importante si yo no tengo esa condición o si otro tiene esa condición. Lo importante aquí es que lo hagan, porque es que es lo que manda el Señor. Sí, yo creo que, y muy de la línea con eso, por el sentido de la epístola, no es una sugerencia, es un mandato apostólico para ellos. Y seguramente estaban incurriendo en ese pecado. Y nuevamente el énfasis de la palabra, de la lengua, cosa que ellos carecían. Entonces, va de la mano con el sentido, la línea melódica de toda la epístola. Y por último, para que no caigáis en tentación. Condenación o bajo juicio, dependiendo de la
Traducción, disculpen ahí. Sí, sí. Para que no caigas en tentación. Yo creo que por ahí fue inconscientemente. Bueno, aquí Santiago no está diciendo, hermanos míos van a perder la salvación, porque si son hermanos, pues el Señor ha garantizado la salvación de ellos. Eso en primer instante. Quizás de pronto me pueda detener mucho en eso, pero lo que sí está diciendo es que sean creyentes o no, van a ser juzgados. Mas os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dios nos demandará de toda palabra que salga de nuestras bocas. Incluso nos demandará por aquellas cosas que no dijimos y que no hicimos por omisión. Estaremos delante del Señor. Y Santiago les está recordando a ellos que hay un juez justo que está a la puerta, como lo mencionó unos versículos antes. Y segundo, creo que es enfático, es una advertencia severa de tomar el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es decir, es una advertencia, es un llamado sobre la severidad de lo que es un juramento. Poner a Dios como testigo de algo y que tú le incumplas es hacerlo a él mentiroso. Es algo que es serio, al cual Santiago está diciendo, dice, Dios no declarará inocente al que tomare su nombre en vano. En otras palabras, no es de poca cosa tomar su nombre. Eso no quiere decir que no serán perdonados si en algún momento lo han hecho. Seguramente, aunque yo no me acuerde de niño, pude haber jurado por Dios. El gran consuelo es del apóstol Pedro, que negó al Señor con juramento de maldición. Y aún así el Señor lo restauró y lo rescató. Pero no deja de ser un llamado para nosotros a no utilizar el nombre de Dios en vano. Porque si hay juicio, sí seremos juzgados, aunque haya salvación para los creyentes. Mis hermanos, como conclusión, hay un llamado a nuestras vidas de parte del Señor, y no solamente en la noche de hoy, a que seamos íntegros. Si nuestra profesión de fe es que Cristo es nuestro Señor, vivamos coherentemente con esa profesión. No puedo decir que soy un hijo del Rey, el padre de las luces, pero vivo como el padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Si yo incumplo algo, estoy de alguna u otra manera faltando a una verdad. Estoy mintiendo. Nuestro actuar, nuestro proceder es que seamos íntegros como nuestro Señor. Amén.